Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y amado es el Señor. Dios santo, lleno de bondad, lleno de piedad, lleno de toda misericordia. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este estudio discipulado, a esta palabra, enseñanza que el Señor nos trae hoy. Es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes, poder reunirnos como familia, como casa de Iglesia de Cristo Benjamín. Y le invitamos, amado hermano, para que usted esté compartiendo allí este discipulado, que podamos estar allí compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos, con ese grupo que tenemos y que siempre está con nosotros. También podamos compartir y que la palabra como luz sea expandida, sea llegando la luz de Cristo a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas, y que el Evangelio, amados hermanos, pueda ser difundido y el nombre del Señor glorificado. Amén. Gloria al Señor. Allí está mi hija, atenta a sus comentarios, a sus aportes, a todo lo que ustedes quieran aportar para enriquecer el tema. Bienvenidos. Recuerde que es algo que nosotros hemos querido hacer, y es compartir, y que ustedes también junto a nosotros podamos enriquecer con comentarios, con anécdotas, con relación al tema que el Señor te haya dado, que un versículo bíblico o algo con respecto al tema. Bienvenido. Amén. Con la idea de enriquecernos, con la idea de estar allí aportando lo que el Señor nos regala. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar para que empecemos con la palabra que el Señor hoy nos trae. Amén. Gloria al Señor. Padre Santo, amado Rey, en esta noche, mi Señor, venimos para darte las gracias, Señor, para bendecirte, para exaltarte y para glorificarte. Pero también, Señor, para suplicarte que por favor nos bendigas a través de tu palabra, que nos bendigas a través de tu enseñanza, Señor, de tu palabra, esa palabra profética que el apóstol Pedro muy bien, Señor, lo dice, que hacemos bien al estar atentos como una antorcha en lugar oscuro. Así, Señor, queremos que hoy tu palabra nos alumbre, que tu palabra saque, Señor, toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, que pueda haber en nuestros corazones, aún en nuestro interior. Yo te pido, mi Señor, que tu palabra también sea corriendo como ese manantial de vida sobre nuestras vidas, y que sea dándonos vida, pero también que tu palabra sea como ese fuego, consumiendo, Señor, toda amarra, consumiendo, Señor, todo lo que tú no has sembrado en nosotros, pero también que sea como un martillo, Señor, que quebranta esa dura roca, que quebranta nuestro corazón. Pero también te suplicamos que tu palabra, Señor, funja como esa miel que endulza nuestros labios, que endulza nuestro interior, nuestro corazón, Señor, con esa revelación. Te pedimos, mi Señor, que caiga en esta noche como ese rocío, como esa lluvia, Señor, que nuestras casas pueda llenarse, nuestras familias, nosotros podamos llenarnos, Señor, de esa gloria que desciende de los cielos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús
te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Bendecimos también a todos nuestros hermanos que están allí en sintonía y todos los que van a entrar también a la sintonía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy me acompaña también, gracias al Señor, mi esposa. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno saludarles, poder compartir con ustedes en esta noche, nuevamente trayendo una palabra hermosa que cada día nos regala el Señor para poder compartir, para que podamos allí transmitir cada día a sus corazones, a sus hogares, y que Dios nos ayude cada día, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y sea ayudándonos a entender su palabra, y que su palabra sea como esa semilla que cae en nuestro corazón, pero que crezca cada día, que crezca en nuestros corazones, en nuestras vidas y en todos sus hogares. ¿Para qué? Para que dé un fruto, y un fruto agradable. Dios me los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a saludar a los hermanos que están allí. Recuerda que usted puede participar de este discipulado. Usted puede participar allí donde usted está el chat abierto, puede copiar bendiciones, puede copiar versículos, puede copiar comentarios con relación al tema. Vamos a tratar un tema bien importante y es la compasión. Amén. Vamos a saludar a nuestros hermanos. Amén. Saludamos a Mauricio Rojas y a Caterine. También saludamos a Lady Joana Rojas, que dice: buenas noches, queridos pastores, Dios les bendiga. También saludamos a Robinson Garcés y a Tatiana Rojas. Dios les bendiga y bienvenidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y quiero, mis amados hermanos, comenzar en el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 9. Amén. Quiero que me acompañen allí para que lo leamos. Gloria a Dios. Amén, amén. Señor. Mateo capítulo 9. Vamos ahí, amados hermanos, para que leamos juntos y nos acompañen en el versículo 35. Mateo 9, 35. Amén. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Bueno. Amén. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Y dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces mire qué tremendo, amados hermanos. Este es un versículo que es muy conocido. Es un versículo que es muy conocido. Y aquí me llama la atención varias cositas y quiero que las estudiemos, que las hablemos en esta noche. Y ahí en el versículo 35, él dice: Jesús iba recorriendo por las aldeas. Iba recorriendo las aldeas, pero no en son de visita, no en son de turismo. No, él tenía un propósito. Y dice ahí la escritura: él recorría las aldeas enseñando y proclamando o predicando el evangelio del reino. Adicional a eso, esa palabra iba a traer sanidad, iba a quitar toda dolencia. Amén. Entonces ese primer versículo es un versículo clave, porque nosotros sabemos que el Señor
vino a hacer una obra específica del Padre. Vino a hacer una obra. ¿En quién? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Luego vemos el versículo 36 y dice, y viendo las multitudes, o sea, él iba a las ciudades, pero iba a las congregaciones, iba, por decirlo así, a las sinagogas, a las iglesias, y allí predicaba, y me imagino que los que podían entrar, los que cabían, iban a recibir la palabra. Pero luego cuando él salía, y dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Esta es la Biblia de las Américas. Pero la Biblia Reina Valera dice ahí, estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces habían dos características ahí. ¿Por qué el Señor sintió compasión? ¿O cuál era una de las cosas también que el Señor vino a hacer? Porque aquí nosotros vemos algo bien tremendo, y era que Él vino a enseñar, amén. Él vino a predicar, amén. Él vino a sanar, amén. Él vino a quitar toda dolencia, amén. Pero hay algo bien tremendo también aquí en esto, porque en el versículo 36 Él dice, Él, Cristo, cuando vio la multitud, y no eran pocos, porque me llama la atención eso, que dice multitud. Y Él dice, cuando los vio, tuvo compasión. ¿Pero por qué tuvo compasión? Nosotros vemos el versículo 35 y hablamos de una sinagoga. Una sinagoga, entendemos nosotros que es una iglesia. En esa iglesia debe haber pastor. En esa iglesia debe haber un sacerdote. En esa iglesia debe haber un responsable de allá. Pero cuando Él sale y ve la multitud, entonces tiene compasión. Tiene compasión. Y dice, porque estaban dispersas. Dice la versión Reina Valera. Estaban dispersas. Y estaban desamparadas. O sea, no había alguien que las amparara. No había alguien que las cubriera. No había alguien que se preocupara por ellas. Y da la semejanza aquí. Como ovejas que no tienen pastor. Había visto, pastor, que ellas estaban dispersas, pero no solo dispersas, estaban allí con enfermedades, con dolencias, con una cantidad de cosas que tenían ellas por esa misma abandono, esa misma dispersa de que estaban esa sueltas, falta, estaban sueltas, pero estaban unas por un lado, otras por otro lado, entonces estaban allí, como se dice, en un desorden, había un desorden, pero el Señor tuvo allí como esa compasión por ellos, por todos ellos, porque lo que el Señor más desea es que Él tiene misericordia de todos nosotros, y lo que más desea el Señor es que estemos allí, todos allí en su rebaño, todos allí junticos, unidos, y que el Señor, y que todos vengan a Él para ser sanos, porque Él es el que nos sana, Él es el que nos liberta, Él es el que nos da la fuerza, o sea, una cantidad de cosas que el Señor había visto allí en medio de esas multitudes, con toda esa multitud de gente, y lo que Él quería para ellos. Entonces lo que el Señor quería era recoger todas esas multitudes de personas, de ovejas, para sanarlas y llevarlas a un lugar especial. Amén. Tenemos más Amén. hermanos que están entrando, entonces vamos a saludarlos, vamos a compartir lo que nuestros hermanos nos están escribiendo. Amén. Robinson nos dice que buenas noches, Dios les bendiga. También Tatiana nos dice que buenas noches, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a Rosalba Herrera, a Camila Perdomo, que dice Dios les bendiga, padres. Amén. También le damos la bienvenida a Luis Fernando Quintero, que dice bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Entonces, el versículo 35, nosotros vemos que Él entra a la sinagoga. Amén. Pero ahí no habla de tener compasión. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Entonces, en la sinagoga, iglesia, llámese, el recinto donde se predicaba la palabra, allá había un responsable. Entonces, allá estaban, digámoslo así, los de esa iglesia. Pero cuando Él sale, en el versículo 36, Él ve la multitud.
Y él ve la multitud que dice aquí en esta versión, Biblia de las Américas, dice angustiada y abatida. Entonces da esa similitud o ese ejemplo y dice, como ovejas sin pastor. Perdón, como ovejas sin pastor. Y cuando nosotros vamos al Salmo 23, dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. O sea, cuando nosotros vemos aquí que es una multitud angustiada, abatida, en esta Reina Valera dice desamparada y dispersa. Cuando hacemos ese paralelo con el Salmo 23, entonces están diciendo aquí el Señor, miren, no tiene quien las proteja, Ni quien las guíe. ni quien las guíe, ni quien las lleve a descansar junto a corrientes de agua, porque era algo bien tremendo, y es algo bien tremendo. Por eso aquí nosotros nos damos cuenta que es necesario nosotros tener un pastor, tener un padre espiritual. Esa palabra ahí, desamparadas, es que no tiene alguien quien las ampare. Desamparada. Ahí en el versículo 36, miramos acá, y dice en el griego, desamparada, y mire lo que significa: desmayar, relajarse, desamparar, pero es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Amén. Y dice aquí: libre, abrir, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Soltar. Una de las palabras es la palabra ese, y la otra es luo. Ese luo, que ese significa terrenal, hacer muchos años, insistencia, abundantemente, depender. O sea, no había de quién depender, de quién depender. Amén. Y dice destruir, quebrantar. Entonces no había alguien que los defendiera. Amén. No había alguien que estuviera atento de ellos. Como bien lo dijimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él era el que los guardaba, Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Entonces aquí le está hablando que tuvo compasión de esa multitud. No eran dos o tres, era una multitud. Y nos habla, no tenían pastor. Entonces se compadece el Señor. Por eso vamos a ver en el transcurso de este tema algunos versículos que nos habla de la compasión de Cristo. De la compasión de Cristo. Y ahí nosotros vemos que lo único que ha hecho el Señor son cosas buenas para nosotros. Que todo lo que ha hecho el Señor es a favor nuestro. Yo no sé por qué más de uno dice, no, pero es que mire, el Señor ¿por qué permitió esto? Es que el Señor no me escucha, es que Él a mí no me habla, es que Él a mí no me quiere. No, amado hermano, estamos de pronto en ese sentido equivocados, porque lo único que el Señor quiere es lo mejor para nosotros. Y lo que ha tenido el Señor es compasión, compasión. Entonces mire, tuvo compasión el Señor porque había una multitud que no tenían pastor, que no tenían pastor. Porque es una necesidad nosotros tener pastor. Necesario es tener a alguien que nos guarde, que esté pendiente. Hablamos nosotros de esa paternidad. De esa paternidad, porque usted sabe que el padre y la madre están pendientes de los hijos. Pero aquí, ¿quién estaba pendiente de estas ovejas? Nadie. Estaban dispersas, estaban desamparadas, estaban, hermano, dice ahí la versión Biblia de las Américas, angustiadas. Entonces tuvo compasión. Y vamos al versículo 37 para que adelantemos. Y dice: entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Mire, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Tuvo compasión, pero luego les da, digámoslo así, la salida. Les da
esa clave para que puedan tener esos pastores, para que puedan tener aquellos que se preocupen, para que puedan tener aquellos que les cuiden. Y sigue diciendo, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Envíe obreros a su mies. Entonces ya hablamos. Él hace una comparación de una multitud. Una comparación. Y dice, no tienen pastor. Y se compadece. Pero luego en el versículo 37, él está hablando a los discípulos y les dice, mire, estas personas son mies. Estas personas son mies. Pero es mucha. Pero los obreros son pocos. Y entonces él está hablando aquí, rogad al Señor de la mies, rogad al dueño de la mies, dice otra versión, que envíe obreros a su mies. O sea, cuando hacemos nosotros la similitud ahí que dice pastores sin pastores, esos pastores son obreros, porque él está haciendo ahí como esa similitud. Entonces habla, la mies son los muchos, la multitud, pero los pastores, aquellos que estén pendientes, aquellos responsables, aquellos que están allí al frente, son pocos. Pero dice el versículo 38, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces aquí vemos algo bien importante. Vemos primero la necesidad de tener un responsable. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros vamos a tener no solamente que presentarnos nosotros delante del Señor, sino que dice la Escritura en Hebreos, que nosotros vamos a dar cuentas de todos ustedes, de las ovejas que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo. Tenemos que presentarlas. Vuelvo y lo digo, no solamente nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, sino que también tenemos que presentar las ovejas que el Señor nos ha dado a cargo. El Señor Jesucristo bien decía, Padre, de las ovejas o de los que me diste, ninguna se perdió. Él estaba dando cuentas al Padre de las ovejas, le estaba dando cuentas. Pero si nosotros no tenemos un responsable, entonces, cuando nos presentemos, ¿qué? Y así sucesivamente, porque nosotros nos presentamos, pero también tenemos a alguien que nos presente. Y así va a ser, amados hermanos. Así va a ser. Entonces, necesitamos, y hay una importancia de tener un ministro, un padre espiritual, un pastor. Aquí es donde yo digo, no sé qué Biblia de pronto leen las personas que discuten, que de pronto en su razonamiento dicen que no necesitan un pastor, que no necesitan una congregación. Pues si yo me congrego, necesariamente debo de estar bajo esa cobertura. Necesariamente. Porque muchas personas pueden decir que tienen un pastor, pero la verdad no están bajo esa cobertura, entonces no tienen un pastor. Él le puede ser un pastor, amén, pero no mi pastor, porque si fuera mi pastor, pues yo seguiría la voz. O sea, ese es seguir la voz, es yo me congrego, es yo obedezco, es yo hacer lo que a través de él, Dios, quiere que yo haga. Pero nosotros tenemos que entender esto, de esa importancia. Ahora, cuando él está hablando, rogad al dueño de la mies que envíe obreros, cuando hacemos la similitud, que envíe pastores, entonces, ¿quién es el que envía? El que envía es Dios a su mies. Entonces, vemos dos cosas. El Señor es el que envía, por eso hablamos ahí de Efesios capítulo 4, versículo 11. Él es el que dio a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, Él es el que envía. Cristo es el que envía. Cristo es el que prepara. Porque si Cristo envía, Él nos prepara. Antes de Él enviar a los discípulos, los preparó 3 años. Antes. Y Él mismo les decía, no se preocupen por nada. Tranquilos. Porque yo los voy a cuidar. Porque la confianza está puesta en mí. Porque yo los voy a enviar. Entonces, yo no estoy en contra, mi amor, del instituto bíblico. No. Si usted puede estudiar, estúdielo. Pero no todo el que sale de un instituto bíblico es pastor, porque aquí lo estamos viendo. ¿Quién es el que envía a los pastores? Dios. ¿Quién es el que los prepara? Dios.
¿Quién es el que nos sostiene? Dios. Pero aquí está hablando que envía a Dios a sus pastores para que cuide su mies. Entonces aquí tenemos que mirar otra cosa, porque también los pastores muchas veces nos adueñamos. Y una vez yo hablaba con alguien y le decía, esto es como en el sentido de esa, digámoslo así, de uno con cariño, de uno, digámoslo así, hacer propio, porque eso es lo que, ayer hablamos de esa familia filial, de ese amor filial, y es eso. Nosotros decimos Jehová es mi pastor, pero luego dice en Juan 10, dice mis ovejas. Entonces es algo mutuo. Nosotros nos apropiamos que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, pero yo tengo que estar debajo de él. Para yo poder decir, este es mi pastor, yo tengo que estar debajo de él. Y luego el pastor va a decir, esta es mi oveja, este es mi hijo, porque conoce sus frutos, porque sabe su caminar, porque está sujeto. Pero es de esa manera, porque muchas personas, y dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que darle cuenta de la grey de Dios. No podemos nosotros maltratar la grey de Dios, es la grey de Dios. Y aquí está hablando de la mies, es la mies de Dios, no es de ninguna denominación. Vuelvo y lo digo, nosotros por amor, por cariño, nos apropiamos y decimos mis ovejas, las ovejas que el Señor nos dio a pastorear. Amén. Pero, amados hermanos, tenemos que dar cuentas al Señor de lo que nos dio a cuidar, de lo que nos dio a pastorear. Tenemos ahí más comentarios, saludos, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a la hermana Luzmeri González, también le damos la bienvenida a la hermana Liz Montes, también le damos la bienvenida a René Rojas y también le damos la bienvenida a Liliana Velasco, que dice Dios les bendiga a mis amados pastores. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí vemos la importancia, mi amor, de tener un pastor que fue movido a misericordia, porque esa palabra allí, compasión, significa misericordia. Esa palabra compasión también significa compadecerse, significa movido a misericordia, significa sentir lástima, compadecerse. Dice, sentir que las entrañas anhelan. O sea, es mover a misericordia, es una compasión. Y esa palabra misericordia es amor por la miseria. Entonces, ¿en qué posición están los que no tienen pastor? Los que están dispersos, los que están angustiados, en una condición de miseria. Pero el Señor mismo está diciendo, yo voy a enviar, o hay que orar al Señor para que Él envíe sus pastores, para que Él envíe sus obreros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a estar bajo esas alas, recibiendo esa cobertura de los ministros. Y fue movido a misericordia y les enseñó, oren al dueño de la mies para que envíe esos ministros. Y es una bendición, porque en este lugar, y los hermanos que allí están en sintonía, ellos pueden dar testimonio. Orábamos, y de pronto no sé si de pronto ustedes oraban aquí en Itagüí para que el Señor enviara, y de pronto oraban al Espíritu Santo para que les guiara, para que les trajera un ministro, un pastor. Y nosotros también estábamos orando, no sabíamos. Inclusive yo hablaba con mi esposa, y algunos hermanos también lo saben. De pronto había otros lugares donde necesitaban pastor, donde llamaban y le decían a mi pastor, vamos a abrir una obra allá, necesitamos aquí un pastor, necesitamos un ministro. Y de pronto nosotros, ¿será ese lugar? ¿Será este otro lugar? ¿Será, hermano? Así es. Y el Señor nos trajo para acá. ¿Pero con qué? Con un propósito. Porque aquí también el Señor derrama su misericordia. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Porque la mies es mucha. Pero es algo bien tremendo, porque nos habla de una multitud que no tenía pastor. ¿Y cuántos, amados hermanos, hoy, pudiendo tener pastor, no quieren, no lo aceptan? Y de pronto aquellos que quieren aceptarlo,
están, digámoslo así, perdiditos, embolataditos, no saben qué hacer y cogen personas malintencionadas y los mal direccionan. Por eso nosotros tenemos que ir ¿a qué? A direccionar, a predicar y a enseñar. O sea, direccionar en el sentido de cuando nosotros enseñamos y predicamos, allí estamos direccionando a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a las personas. ¿Para qué? Para que estén bajo cobertura, para que tengan un pastor, para que estén en una congregación. Si tenemos más aporte, vamos a estar allí. Y es una bendición que podamos tener pastor, porque realmente el ministro de Dios, el que está allí a cargo de la obra del Señor, es el que nos ayuda a esperar al Señor, el que nos ayuda a prepararnos, es el que nos enseña cada día su palabra, es el que nos enseña por dónde no debemos de ir, por dónde sí debemos de ir. O sea, tantas cosas que a veces ignoramos, que muchas veces creemos. Lo que pasa, pastor, es que a veces el ser humano, el humano, pues los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hay veces piensa que sabe, que con solo saber la palabra, leerla de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis, ya sabe mucho, o sea, ya tiene con eso. Y hay veces no se le es revelado allí en el corazón la importancia de que la cubra o lo cubra su pastor, el pastor que pueda orar por ellos, que pueda extender sus alas y cubrirlo, porque eso es lo que hace el pastor. Allí está llevando una cobertura y lo está guardando, el pastor está doblando rodillas, está orando todo el tiempo por el pueblo, está allí orando por los hijos, por el rebaño del Señor. Entonces es algo bien hermoso que el Señor debemos de pedirle al Señor todos los días, que nos ayude a revelar todas estas cosas. Todas las cosas del Señor son hermosas. Amén. Pero hay algo muy hermoso que en este momento debemos de tener muy claro y entenderlo, es que debemos de tener esa un pastor, la necesidad del pastor. Y yo lo veo en el sentido, mi amor, o sea, que yo me siento privilegiado, la verdad me siento privilegiado. Primero por tener un padre espiritual, padres Amén. Espirituales, porque Amén. La Biblia nos habla de padres espirituales. Amén. De tener padres espirituales. Yo me siento privilegiado. Y segundo, Amén. Por estar acá. Amén. Porque es una bendición que nuestros padres se preocupen por nosotros. Amén. Que usted pueda llegar, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Mira, que uno poder llamar y decir, padre, me está pasando esto, necesito que me apoyen. Hermano, es uno sentirse, como dice aquí, no solo, porque ellos estaban dispersos. Amén. Y el Señor lo que quería era reunir, como dice Él allí. Yo cuánto, Jerusalén, Jerusalén, cuánto no quise juntarlos, como la gallina junta los polluelos. Pero no quisieron. Y eso es lo que quiere el Señor, juntarnos. Por eso ahí hablamos de congregación. No entiendo que la gente, que no es tiempo de congregarnos. ¿Cómo no, amados hermanos? Si la Biblia está llena de versículos que nos hablan de la importancia de congregarnos. Amén. De estar allí. Entonces es un privilegio. Tenemos allí también aportes de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Saludos, comentarios. Amén. Saludamos a Pedro en el Arenas, que dice: bendiciones, pastores y hermanos de la Iglesia de Cristo Benjamín. Y la hermana Luzmeri nos comparte Zacarías 10:2, que dice así: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Entonces nos dice que gloria a Dios por los pastores que nos guían a toda justicia y verdad. Gloria a Dios. Y mire, no quiero como tocar mucho pues el tema, pero es un tremendo versículo, porque ahí está hablando de unos terafines, y los terafines son ídolos domésticos, pero mire lo que dice allí: dan falsos oráculos, o sea, dan falsa palabra, dan falsa profecía, promesas, y ellos estaban basando en esa palabra, y dice falsos.
¿Dónde los estaban llevando? Y ahí los está comparando como no tienen pastor. Entonces cuando lo llevamos a esta palabra, mire cómo están las personas que dicen que no tienen pastor. ¿Dónde se están yendo? Así es. ¿A dónde? ¿En quién están confiando? Así es. ¿En un pastor de carne y hueso, vivo, o en algo que no tiene vida, que no es nada, como dice 1 Corintios 10, que los ídolos no son nada? O muchas veces también no, o sea, que no tiene, que no lo ven, pero dicen que sí, que están, Que ahí está. que ahí está, que están llenos del Espíritu Santo y que lo ven y que, o sea, una cantidad de cosas, pero realmente el orden de Dios no es ese, porque el orden de Dios es el que Dios nos ha dejado. Cuando dice la palabra pastor, dice honrar a padre y madre. Cuando yo estoy honrando a un padre o una madre, estoy agradando a Dios. Cuando yo estoy honrando a mis padres literales, también estoy honrando al mismo tiempo a mis padres Amén. espirituales. Sí, esto es algo que es literal y espiritual, por eso hablamos de eso. Y nadie puede decir que es que yo solamente me sujeto al Señor, solamente obedezco a Dios. O, que o otro que uno ha escuchado es que con tener a Dios ya. Me basta, Ya, sí, basta, estoy ya. lleno de Dios Ya y Dios es estoy, mi ya. cobertura. Amén, pues que sabemos que Dios es la cobertura, pero por eso Él dio dones en forma de hombres. ¿Por qué? Por misericordia, porque Él sabía que el pueblo estaba disperso. Entonces Él fue lleno de misericordia, derramó esa misericordia en forma de hombres. Es una misericordia. Los doma ahí en Efesios capítulo 4:11, esos son domas, es por misericordia que los da. Es una misericordia que el Señor ha derramado en esta ciudad de Itagüí. Es una misericordia. Y para mí, yo me siento privilegiado, amados hermanos, privilegiado, porque el Señor ha derramado esa misericordia. Y qué bueno que nosotros podamos ser parte de esa misericordia del Señor. Pero nosotros tenemos que entender, porque muchos podrían decir, no, es que yo solamente me comunico con Dios y ya. Pero hay algo bien tremendo, y lo dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, y él dice, si nosotros no perdonamos al que vemos, ¿cómo vamos a decir que perdonamos o que Dios nos va a perdonar a nosotros? ¿Cómo vamos a decir que amamos, dice más bien, que amamos al que vemos, al que no vemos, si no amamos al que vemos? Eso así más bien lo dice Juan en las cartas. Si no amamos, dice, si amamos, si decimos que amamos al que no vemos, o sea, a Dios, y si no amamos al que vemos, dice ahí, somos mentirosos. Somos mentirosos. Entonces cuando llevamos esa palabra y la contextualizamos y decimos, si usted no se sujeta al que ve, mucho menos no diga que usted se sujeta a Dios que no ve, porque en eso Dios conoce su amor, en aquellos que aman al que ve, que aman al hermano, sabiendo que Dios lo amó primero, sabiendo que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces es una bendición tener un ministro, tener una cobertura, tener un padre espiritual. Es una misericordia de Dios. Es una misericordia de Dios. Y ahí está hablando de multitud. Está hablando de multitud. ¿No sé si vas a decir algo más? Sí, es que leyendo acá nuevamente, porque en este versículo hay una cantidad de cosas, y en ese versículo Sí, hay de una cantidad de cosas. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. ya para terminar. Gloria a Dios. Acá en este versículo de Mateo, el que estamos leyendo, el capítulo 9, el versículo 37 y 38, y yo se los quiero leer nuevamente. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, es que les dice allí muy claramente, hay palabra, hay obreros, hay siervos que tienen palabra, que están llenos de palabra,
Pero él dice allí, les dice, pero rogar, o sea, oren, supliquen a Dios, supliquen para que puedan ser enviados esos obreros, para que puedan llevar esa mies que hay allí, que ellos han recibido. Sí, pero él hace la comparación de mi amor, y la mies ahí es la multitud, o son los necesitados, o son el fruto. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que está hablando él allí. Le está diciendo, mire, la necesidad es mucha. Oren, rueguen, como decía, rueguen. Pero entonces ahí en ese rogar, porque miren, a mí me llama mucho la atención, porque muchas personas le dicen, no, es que yo no necesito congregarme, yo no necesito pastor. Pues déjeme decirle que no sé qué Biblia estarán leyendo, o qué personas estarán escuchando, o qué. Pero la Biblia es muy clara. Cuando el Señor, hablando aquí de orar, rogar, es una oración, y lo hemos estudiado. Por cierto, este sábado, con el favor de Dios, tenemos estudio de intercesión, tenemos clase de intercesión, y también el jueves, recuerden, los niños, hermano, hermana, si usted tiene un niño, vamos a estar el día jueves, ¿a qué horas, mam? De 5 a 6. De 5 a 6, con empezar, digámoslo así, la escuela de los niños de la Iglesia de Cristo Benjamín, el ministerio de los niños de la Iglesia de Cristo Benjamín. Entonces, si usted tiene un niño, vamos a enviarle el link para que estemos con ellos en un momento bien especial, solo para los niños. Amén. Amén. Los padres están ahí monitoreando. Amén. O sea, los padres pueden estar ahí con los niños. Amén, claro. Me refiero al tema. Es didáctico, es especial para los niños. Amén. Entonces, si usted tiene un niño, una niña, bebé, puede estar allí. Un joven también puede estar allí. Nos informa por el interno, y vamos a enviarle el link. Recuerde, este jueves de 5 a 6. Y el sábado, con el favor de Dios, vamos a estar en la escuela de intercesión. Entonces, es una rogativa, es una oración. Y el Señor mismo, enseñándole a los discípulos a orar, Él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. O sea, aquí no está hablando multitudes. Público, mucha gente. Sí, ¿qué va a hacer? Va a enviar. ¿Va a enviar qué? Va a enviar pastores, obreros, para que recojan esa mies, para que recojan los necesitados, para que recojan la multitud. Pero sigue diciendo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería. Bueno, quiero llegar al versículo que dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dándolo hoy. Versículo 12, diré lo que dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es tremendo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero, ¿qué fue primero? ¿Que el Señor me perdone antes de yo perdonar? ¿O yo primero perdonar y luego sí decirle, Señor, perdóname, porque yo perdoné? Es lo que está diciendo acá. Él dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primero al que ve. Primero sujétese al que ve, para poder decir, gloria a Dios. Padre, gracias, porque a través de este ministro, tú me das cobertura. Y eso lo vemos nosotros ahí en Primera de Corintios. No es el tema, ya no estamos metiendo por ahí. Pero en Primera de Corintios 11, versículo 3, Él lo está diciendo, Él muestra el orden. Y dice, el Padre, Dios el Padre, Cristo, el hombre y la mujer. Ahí está hablando de una jerarquía. Ahí está hablando de unas coberturas, está hablando de una cabeza. Amén. Bueno, entonces continuamos. En conclusión allí es que necesitamos Amén. Orar. Y es por compasión, es por misericordia. Amén. Que Él da. Amén. Y necesitamos que usted ore por nosotros también, que esté orando por sus pastores, que esté orando por la obra del Señor, por esta obra, porque de verdad que porque la mies es mucha. Amén. Nos necesitamos los unos a los otros. Gloria a Dios. Y la mies es mucha. Entonces necesitamos obreros aquí en esta obra. Amén. No sé si tenemos comentarios, saludos. Saludamos a Gloria Patricia Tirán. Dios la bendiga y bienvenida. Amén.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Miremos otro versículo. Amén. Mateo capítulo 14. La compasión del Señor, la misericordia del Señor. Hermano, ha sido maravillosa, grande, gloriosa, inmensa. Y aquí en Mateo capítulo 14, vamos a leer ahí, mi amor, solamente el versículo 13 y 14. Ahí vemos la alimentación, dice, de los 5,000. Dice el título: Jesús alimenta a los 5,000. Amén. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca. No. No es ese. Lea bien. Dice, perdón, me equivoqué, fui yo. Sí, así es. Sí, dice así. Dice, oyéndolo Jesús, yo pensé que era yendo. Yo fue el que vi mal. Amén. Perdón, hermano. Sí, dice así, hermano. Amén. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un Amén. lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aleluya. A mí me llama mucho la atención el versículo 13. Porque es que dice ahí que el Señor se apartó. Pero no se apartó a pie, sino que se apartó en una barca. Amén. Para Que que, se no lo, apartó. para que no lo siguieran, porque él quería estar ya Aparte un con sus momento discípulos. a solas. Pero lo más hermoso es que dice que le siguió, la gente le siguió a pie. O sea, ellos le seguían, fueron hasta donde él llegó allí, a ese lugar. Lo siguieron. Lo siguieron, pero ¿cuándo lo siguieron? Cuando lo oyeron. Así es. Cuando lo oyeron. Entonces, hay algo bien hermoso. Porque es que la gente, a través de los ministros, oyen la voz de Dios. Amén. Oyen la voz de Amén. Dios. Y dice que le sigue. Entonces aquí estamos hablando un vivo ejemplo de un pastor que tiene ovejas. Porque dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero mire de qué manera le seguían. Hermano, esto era para tener compasión tremenda. Para tener compasión tremenda. Porque aquí está hablando es del esfuerzo que hace la oveja para seguir al pastor. De ese esfuerzo, porque es que está diciendo aquí, le siguieron a pie desde las ciudades. Desde las ciudades. Y cuando el Señor Jesús vio esa gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Primero les sana y después viene y les da alimento. Y después viene y les predica perdón y luego les alimenta. Primero es alimento espiritual y luego el alimento literal. Pero aquí me llama mucho la atención es el seguir. Le seguían desde las ciudades a pie. A pie. Hermano, esas ovejas amaban la obra, amaban a Dios. Pero ¿qué hacían? Seguían al hombre. Seguían al hombre. Entonces ellos demostraban que amaban a Dios siguiendo al hombre que Dios había puesto allí. Esto es tremendo. Amén. Siguiendo al hombre que Dios había puesto allí. Y usted lo lee, porque pues no lo vamos a leer todo. Pero usted lo lee y luego el Señor cuando ya hace el milagro de la multiplicación, le da a los discípulos para que los discípulos le den al pueblo. Amén. O sea, aquí estaban siguiendo la voz de Dios, sí. Y literal, estaban siguiendo un hombre. Estaban siguiendo un hombre, amén. Jesucristo es Dios, sí, todo lo que usted ya sabe, amén. Pero estaban siguiendo un hombre. Y ahí de esa manera ellos decían, gloria a Dios, porque estaban sujetándose a Dios a través de un hombre, a través de una cobertura. Y aquí estas ovejas amaban a Dios, y lo siguieron a pie, sin importar la distancia, llegaron hasta allá. Amén, amén. O sea, no había nada que los detuviera para ellos llegar allá donde estaba Jesús. No había nada. Seguían.
cansados, agotados, con hambre, pero ellos no los detenían. no los detenían nada de esas cosas. Ese es el Y hay amor. veces, a muchos nos detiene hay veces una lluvia o un calor, o de pronto tan lejos. O sea, es que Dios le deja ver a uno la palabra, y es el que está realmente enamorado del Señor, el que realmente ha escuchado esa voz del Señor, Y y está así como... el que anhela irse con el Señor, el que espera, el que está esperando al Señor, el que está allí apasionado por el Señor, va donde el Señor, o sea, va donde el Señor. Donde haya que ir. Sí, donde, no sé, es que a veces uno dice, bueno, uno lee acá y uno dice, pero es que era una multitud, una cantidad de gente, y eran niños, hombres, o sea, Una familia, toda eran una familias. cantidad, y me imagino que eran por familias, eran familias Sí. enormes que lo seguían. Ahí dice el título, mi amor, 5,000, pero en realidad cuando nos ponemos a hacer la cuenta eran por lo menos 20,000. O sea, eran más de 15,000 personas. Y no querían ir a dormir. No querían, porque les estaban maravillados de las palabras que él decía, de las palabras, de lo que les enseñaba. Entonces, yo creo, pastor, que nosotros debemos de decirle al Señor, primero que nos perdone, porque realmente hay veces como que nos ocupamos, nos llenamos de cosas, y hay veces dejamos de escuchar la voz del Señor, dejamos como de escuchar esa voz, de seguir al Señor. Cuando nosotros estamos verdaderamente apasionados y enamorados por el Señor, seguimos al Señor donde el Señor, o sea, donde debemos de estar, o sea, que queda lejos, pero el Señor es el que nos guía, Dios es el que nos sostiene, que a qué tal hora, amén, o sea, apoyar, es que esa multitud que estaban haciendo, no solo estaban escuchando a él, sino que estaban apoyando esa obra que se estaba haciendo en ese lugar, lo que él estaba haciendo, porque estaban apasionados de lo que él les predicaba, de lo que él les enseñaba. Entonces nosotros necesitamos apasionarnos de todas esas enseñanzas, de la iglesia, primeramente del Señor, pero realmente debemos de seguir esa voz que nos enseña el Señor a escuchar la voz de Dios, porque nos falta. Es que en la medida de que el amor de Dios vaya creciendo en mí, en esa medida se va viendo en las obras. Aquí ellos estaban, lo hemos hablado, ellos estaban enamorados, locamente enamorados, y no les importó seguir al Señor a pie, no les importó, con niños al hombro, no le importó. Y me recuerda esto esto es real, en Tunía Valle hay una iglesia del ministerio, y allá, hermanos, iban hermanos que vivían en el campo, e iban con sus hijos aquí ¿cómo se llama? No recuerdo cómo es que llaman bueno, canguritos, algo así, en la espalda de acá, y fuera de eso con su ofrenda. Y la ofrenda de ellos es el fruto de la tierra, valga la aclaración. Era, por ejemplo, cultivos, plátano, papa, lo que cultivaban, ellos lo llevaban. Entonces ellos iban a pie 2 horas o 1 hora, no recuerdo bien, y se iban, pero iban gozosos, iban contentos, porque amaban al Señor, porque aman a Dios. Y no les importa, no sé si cuando usted estaba o está locamente enamorado de su esposo, su esposa, usted no hacía lo que fuera, se quedaba hasta tarde, madrugaba o lo que fuera, eso lo hacía uno, y eso hace. Entonces, de esa misma medida, el Señor quiere que nosotros estemos enamorados, porque cuando nosotros decimos que estamos locamente enamorados, hermano, ¿qué hay que hacer? Vamos a ir donde sea, vamos a hacer esto, tenemos que hacer esto, queremos ver, vamos donde sea. Y ahí se derrama esa compasión del Señor, trayendo sanidad, sanando esas enfermedades. Tenemos allí aportes, vamos a compartirlos, porque, perdona mi amor, que tenemos 2 versículos y ya van a ser las 9. Rápido. Camila Perdomo nos comparte un aporte personal y dice que es verdad, pastor, no es fácil caminar
pero la gloria sea para Dios por nuestros padres que nos llenan día a día de fortaleza para seguir adelante. Gracias a ustedes, padres terrenales, por estar pendientes de nosotros. Padres del alma. Gloria a Dios, porque tenemos unos padres biológicos o los terrenos que son nuestros padres de sangre, pero también hay padres de nuestra alma que son los ministros. Amén. Pero es una bendición. Le damos las glorias al Señor. Amén. La gloria se le damos es al Señor. Entonces aquí miremos esa compasión del Señor, que viendo esa multitud, viendo el esfuerzo, amados hermanos, Él no se hizo esperar. No se hizo esperar. Y usted sabe, usted conoce bien este pasaje. No se hizo esperar. Les sanó, les predicó y luego les dio literal. Les dio esa sanidad. Les dio ese alimento que les iba a sustentar espiritualmente, pero también les dio el alimento literal. Es una misericordia del Señor que nosotros podamos tener palabra que nos dé sanidad, palabra que nos dé ese crecimiento espiritual, pero que a su vez nos dé esa fortaleza literal y nos dé esa abundancia literal. Tenemos aportes, comentarios. La hermana Luz Mary dice que locamente enamorada de la chacha. Gloria a Dios. Amén. Y Cami, pues, lo corrige a espirituales. Sí, pero no tiene pues tampoco ninguna pérdida, mi hermana, tranquila, que nosotros lo entendimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más hay allí? No, ya, todo bien. Están muy pendientes los hermanos. Amén. Entonces, este versículo que sigue siempre larguito. Entonces ya son las 9. Ya son las 9. Entonces yo le invito para que el día de mañana yo quería hablar de María, porque hay hermanos nuevos y también de pronto los de casa, para recordar algunas cositas de María, la madre de Jesús, hombre. Amén. Entonces quería también hablar algunas cositas de María. Si de pronto usted, amado hermano, hermana que me está escuchando, tiene alguna inquietud de María, puede enviárnosla al el teléfono de la iglesia por Telegram. Recuerde que ya el teléfono de la iglesia no tiene WhatsApp, sino Telegram. Y yo le invito para que usted lo descargue, porque ya vamos también a salir de WhatsApp y vamos a estar por Telegram. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, vamos a estar allí copiándola y vamos con el favor del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar de darle claridad. Pero sí quería hablar un poquito también de María, pero este tema lo terminamos con el favor de Dios, ya sea mañana o sea la otra semana, pero con la ayuda del Señor lo terminamos. Amén, porque es una compasión, una misericordia de Dios que ha tenido con todos nosotros. Todo lo que hace el Señor es por misericordia nuestra. Amén. Saludamos también a los pastores José y Erika Holguín, que nos dicen: bendiciones, amados, saludos desde casa de oración. Ahí me corrigen pues porque no sé decirlo, pero lo voy a leer así como está. Casa de oración Ebenezer, Kentucky, de Estados Unidos. Kentucky, ok, sí, no sé, es que no sé cómo decirlo. Bueno, Kentucky, de Estados Unidos. Les damos la bienvenida y bendiciones también. Y la hermana Luz Mary dice que qué bonito estudia, muchas gracias, amados pastores. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, y recuerde que mañana también lo estamos invitando a otro estudio, otro discipulado, otra enseñanza, otra palabra más que nos ayuda al crecimiento, que nos ayuda a edificarnos. Amén. Vamos a orar entonces. Queremos también recordarle a los hermanos que lo de los niños nuevamente, bienvenidos. Si usted tiene un familiar o un niño, o un joven, una jovencita
invítelo, mándele esa tarjetica que yo les acá. Esa tarjetica que yo les envié a la casa de la mayoría de los hermanos, la tienen allí. Hay unos que de pronto no la han visto porque hay unos que se les ha mandado no es por WhatsApp, sino por la nueva Telegram. Entonces, allí les hemos enviado una tarjeta de invitación a los niños para que estemos el jueves. Es la primer clase donde vamos a estar conociéndonos, pero estamos orando para que el Señor sea organizando el horario y el día, un día que realmente, pues un día que se pueda propio para poderlo tener, y que allí pueda estar el papá o la mamá allí pendiente de lo que los niños van a recibir y van a aprender allí. También quiero recordarles que tenemos un grupo de intercesión, un grupo de intercedores que oramos a las 10 de la noche. Cambiamos el horario, era a las 11 de la noche y ya lo tenemos a las 10. Entonces, si usted tiene peticiones, si ustedes le han pedido oración, orar, hay tanto hermano por orar, hay tanta necesidad. Entonces, usted puede enviar el mensaje allí al número de la iglesia, enviar, por favor, pedir oración, así. Que allí en el transcurso de la semana, de lunes a viernes, estamos orando allí en aquel grupo, y el jueves también tenemos grupo de oración, donde estamos también intercediendo en vivo por estos mismos medios, donde estamos allí orando también por las necesidades y por las oraciones que nos han pedido. Te lo invito y para que también si usted desea ser parte del grupo de intercedores, si usted siente ese que es un don que Dios le ha colocado, que usted siente que es un área que a usted le gusta, entonces nos habla también para que pueda allí ser partícipe de este grupo, que es una bendición poderlo tener allí para compartir y estar clamándole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted necesita la invitación para, yo tengo una nieta, un nieto, un sobrino, un hijo, un conocido, un vecino, pastor, es que tengo un vecinito, un niño que me da una tristeza, una niña que la veo muy solita. Amén. Es el momento, vamos a evangelizarla, vamos a meterla a este grupo bueno, no sé cómo lo vamos a llamar el grupo, pero ya el Señor nos va regalando. Estamos orando para que el Señor nos regale el nombre del grupo. Pero ahí le enviamos la invitacioncita también de los niños, porque es necesario, amados hermanos, necesario. Eso lo teníamos ya listo desde el año pasado, pero por múltiples razones que usted conoce, no lo pudimos hacer, pero ya vamos con todo este año. Y todo lo que vamos a ir necesitando, todo lo que vamos a ir aportando, ya saben que nos lo van comunicando por el internet. Y otra cosita, pastor, el domingo vamos a abrir la iglesia, va a estar abierta la iglesia. Si en caso tal, lo que se vaya diciendo, lo que vayan diciendo, vuelve y no se cierra, entonces les vamos avisando. Pero por el momento están escritas para si ustedes, abiertas las inscripciones por si usted quiere ingresar a la iglesia. Igualmente, mi amor, el viernes. El viernes. Usted sabe que los cultos los hacemos acá. Amén. Pastor, yo el domingo no puedo ir el viernes. Bienvenida. Amén. Bienvenido. Amén. Se viene el viernes, nos informa por Telegram, en el teléfono de la iglesia, que ahí está el número, ya está ahí en pantalla, y nosotros le vamos a enviar una encuesta, algo que lo requiere pues el Ministerio de Salud, y aquí vamos a estar con todos los protocolos, inclusive aquí va a tener un kit. Amén. Que usted lo va a tener ahí a su disposición, de gel, de tapabocas. Amén. Allí en su silla va a tener un tapabocas, un gel. Allí va a estar unas cositas que son para nosotros tener ese aseo y tener ese cuidado y cuidarnos los unos a los otros. Amén. Entonces están cordialmente bienvenidos, mis amados hermanos. Y para ir en la medida, valga la aclaración, no es que nos vamos a descuidar y a demandar y que todo, no.
No, al contrario, nosotros queremos hacerlo y hacerlo bien, de la mejor manera. Cuidarlos a ustedes, pero también cuidarnos nosotros. Y de esa misma manera comenzar, no sé, ya los servicios y todo lo que regularmente lo veníamos haciendo. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, amantísimo Rey, Papito lindo, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que seas tú enseñándonos cada día, Señor, a enamorarnos de ti, Señor. Que seas tú, Señor, primeramente en nuestros corazones cada día, y que podamos escuchar tu voz, que nuestros oídos estén atentos a tu voz en todo momento, aun cuando estamos allí, Señor, en nuestros lugares de trabajo, Señor, aun cuando estamos dormidos, Señor. Padre, que podamos escucharla, que podamos atender a tu voz, Señor, papá, que seamos esos hijos obedientes, esos hijos, Señor, que desean, Señor, cada día tu venida, que desean esa consagración, que desean, Señor, Padre, que deseamos, Señor, que tú nos prepares, que tú nos alistes para tu venida, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo cada familia representada aquí, Señor, en este lugar, que están allí escuchándonos, Señor, que han escuchado tu mensaje, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, haya entrado en sus corazones, Señor, pero sobre todo, Señor, que den fruto, Señor, que den ese fruto agradable, Señor, Padre. Padre, yo vengo bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Vengo, Señor, pidiéndote, Señor, que seas guardándolos, cuidándolos cada día, Señor, que emprendas, Señor, en ellos, Señor, y que los capacites cada día en tu obra, Señor, Padre, en tu camino, Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Amado Jesucristo, gracias. Y dulce Espíritu Santo, gracias. Te damos la gloria, la honra y la exaltación a ti, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, mi Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, se cuidan mucho y el día de mañana nos estaremos viendo. Un abrazo.